Hoy tengo el gusto de presentar a una de las voces icónicas de las publicidades argentinas. Dicen que un locutor no es solo una buena voz, aunque él la tiene, porque además un locutor debe hablar correctamente, tener buena dicción, ser un gran interpretador de los textos, llegar puntual, como en esta oportunidad, hoy en modo Zoom, lo tenemos a Ricardo El Tero Martínez Puente. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? O El Tero, no sé cómo llamarte. Hola Paola, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa. Como te salga. Hay gente que no sabe que me llamo Ricardo. Dice El Tero Martínez Puente. Me dice, ¿y tu nombre cómo es? Pero es lo mismo, respondo a Ricardo o a El Tero. Bueno, y antes de llegar a tu profesión, justamente quiero ir digamos, a cómo eras de pequeño, quién te puso el Tero, te lo pusieron en la profesión, fue cuando eras chico, lo escuchaste en la radio. Contame un poquito de tu infancia, cómo llega la radio, o ya la radio estaba en tu casa, como nos pasó mucho, que era parte de nuestra vida y no la tele. Exactamente, la radio era parte de nuestra vida en mi casa. Cuando amanecía el hogar, mi mamá encendía la radio y se apagaba la radio cuando nos íbamos a dormir. Así que estaba la radio encendida todo el día. Y a mí siempre me llamó la atención, siempre menciono esto, me llamó la atención ese aparatito de donde salían voces. Me llamaba mucho la atención qué era lo que decían, eh, si era, me imaginaba si era un hombre joven, si era una mujer joven, si era un hombre grande, si era una mujer grande. Me gustaban mucho los radioteatros porque desarrollaba la imaginación, me metía en las historias, escuchaba música, porque en las radios se pasaba música, el famoso programa El Glostora Tango Club, que se escuchaba todas las noches en casa, y bueno, estábamos ahí atentos mientras cenábamos, se hablaba, pero se escuchaba la radio. Y recuerdo también programas icónicos, los sábados al mediodía, a la hora del almuerzo, había un programa que se llamaba Calle Corrientes, y era religioso, almorzar los sábados en familia, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, escuchando la radio. Siempre había alguna intervención, charlábamos entre nosotros, pero la radio estaba presente. Y a mí siempre me gustó eso, siempre me gustó ese aparatito y quería trabajar en radio. Tenía esa magia, esa sorpresa, esa cosa así misteriosa. Y eso fue lo que me llevó a trabajar en la radio. Quería trabajar en la radio y cuando terminé el secundario dije, ¿qué hay que hacer para poder trabajar en radio? Si querés ser locutor, tenés que estudiar en el ISER. Y ahí fui, a estudiar al ISER. Bueno, pero la primera vez te rebotaron por edad, y la segunda Sí. pudiste. Vos sabés que en aquella época, es cierto, uno de los requisitos, uno era tener título secundario, ser argentino naturalizado, pasar los exámenes de ingreso, que eran 3, y uno de los requisitos era tener entre 18 y 40 años de edad. Si tenías 41 no podías entrar, y si tenías menos tampoco. Yo terminé el secundario con 17, cuando me fui a inscribir, cumplo los años en julio, entonces cuando me fui a inscribir, que era febrero, ven mi fecha de nacimiento y me dicen, pero usted no tiene 18. Digo, no, pero los cumplo este año. No, no, me dice, al momento de la inscripción, que sí, que no, que bueno, discutí un poco, la peleé un poco bien, y me dice, bueno, va a dar el examen, un sello así grandote que decía en la ficha de inscripción, condicional. Y en aquella época eran 20 vacantes de hombres y 20 vacantes de mujeres, con lo cual ya éramos 1.200 inscriptos. Aprobé todos los exámenes y había sacado una buena nota en el último, pero bueno, por paridad de notas con otra gente me quedé afuera. Así que fue muy gracioso porque me dijeron, usted aprobó pero no entra porque no tiene 18. Terrible, pero yo me acuerdo Tremendo. que en su momento Daniel Toro Mm. eh, contaba que él también se había fanatizado con toda la radio y ponía el cajón de manzanas y se escondía atrás y hacía como la voz para escuchar como que fuera la radio. En tu caso, ¿cómo jugabas a ser locutor cuando eras chiquito? ¿Te ponías frente al espejo, donde hoy uno tiene que continuar trabajando frente al espejo? Pero bueno, ¿cuáles eran tus ñañas con la cual te sentías tan identificado con eso que amabas tanto y escuchabas en Radio El Mundo, por ejemplo? Jugaba a la radio, como bien vos decís, en casa, jugaba a que estaba en un programa de radio, a que lo conducía, y por otro lado, en todos los actos del colegio, ya de la primaria, siempre participaba en algo.
si no era relatando, si no era presentando, era representando algún papel en algún acto 29, 25 de mayo, 9 de julio, el 11 de septiembre, el 17 de agosto. Siempre estaba ahí haciendo de conductor, de maestro de ceremonias. Y recuerdo que en el último año de la primaria nos tocó hacer un sketch. ¿Y qué se hizo en ese sketch? Un programa de radio. ¿Y de qué hacía yo? De locutor. Quiero imágenes de eso, sí, ay, qué bueno. Y escúchame, y de música, estamos en un canal de música. En aquella época, ¿qué era lo que te gustaba nacional o internacional en nuestro idioma? ¿Qué era lo que escuchabas? Y escuchaba, como pasaba siempre en todas las casas, mi papá y mi mamá escuchaban tango y algunas cosas de folclore. A mí el tango me gusta. En aquella época, un poco uno rebelde quería escuchar más música internacional, los Beatles, los Rolling Stones que estaban apareciendo, otros grupos internacionales y un poco del rock nacional, incipiente rock nacional. Y me gustaba toda la música, porque en casa también se escuchaba música clásica. No eran eruditos mis padres, pero sí escuchaban música, les gustaba la música. Entonces, en mí también se despertó ese interés por la música clásica. Y si me preguntás qué música me gusta, te digo toda. La buena música, toda. Puedo escuchar un buen tema de jazz, una obra de música clásica, un buen tema de rock internacional, rock nacional, algún tema de folclore que me gusta mucho, el tango que me gusta mucho. Me gusta toda la música, toda, absolutamente. Qué lindo. ¿Y por qué el tero? ¿Por qué? ¿Quién te lo puso? ¿Te quedó ahí? El Tero fue cuando empecé a trabajar como locutor en Radio del Plata. Apenas me recibo de locutor, al año siguiente ingreso en la nueva programación de Radio del Plata y para el 25 de mayo de ese año fuimos a jugar un partido de fútbol entre los de la radio y los de la productora, JC Producciones. Y perdimos, obviamente, entre amigos, vinieron las cargadas, después en el asado posterior y el que era nuestro director técnico, el coordinador general de la radio, que lo cargaron, qué equipo de troncos que tenés, que no sé qué, el otro. Y él decía, y bueno, ¿qué querés? Este es este, el otro, y este otro, señalándome a mí. Con esas patas de tero no paró una pelota. Y a partir de ahí, perdón, me quedó el tero. El Y tero, ese fue claro, el trataba momento. Pero yo desmiento que tenga patas de tero, porque siempre hice deportes. Pero igual tenía que echarme la culpa por algo y dijo, con esas patas de tero no para una pelota. Y ahí me quedó el tero. Y a partir de ahí, desde el año 1979, es esto, me recibí el año anterior, en el 78, a partir de ahí me quedó el tero. Y lo tengo registrado. Aproveché. ¿En serio? Mira que bien. Bueno, Sí, si vos sí. haces publicidad, no tenés registrado tu sobrenombre. Mira, y aprovecho porque vos tenés una voz gruesa, pero hay una época, vos dijiste 16, 17 años, o antes, uno cambia la voz. ¿Cómo Sí. fuiste trabajando ese proceso de la voz, sobre todo la de un locutor? Porque no es que es una voz impostada, o sí es la voz impostada tuya, el Tero. Contame un poco ese proceso de tu voz y cómo lograste ese timbre de voz. ¿Tu papá hablaba igual, tu mamá, tu tío? ¿Cómo viene? El cambio de voz a mí me vino tarde, fue a los 15 años aproximadamente, generalmente los chicos cambian la voz a los 12, 13, 14, y yo tenía un timbre medio voz de pito hasta los 14 años, y a los 15 fue un cambio radical. 15 y 16 empecé a hablar todo, que a veces la gente se daba vuelta para ver quién hablaba, porque pensaban que era un señor grande y aparecía yo, que era un nene. Y a partir de ahí, bueno, cambié el registro vocal y después en el ISER, con foniatría, que es una materia troncal, ahí donde aprendes a utilizar al máximo, como decía el profe, el queridísimo profe Parmigiani, el aparato fonador. Y como dice el profe, la voz se coloca, uno tiene que hablar con la voz colocada que suena aquí en los resonadores o senos paranasales. Y el profe te enseña con la técnica cómo utilizar tu voz, como dice él, el aparato fonador, que está compuesto por los pulmones, la laringe, la tráquea, la lengua, los labios, los dientes, el paladar blando. Entonces aprendes a utilizar al máximo eso y después ya es, no sé, una deformación profesional que uno habla todo el día, como digo yo, uno habla prolijo, se le entiende cuando habla. No, pero además esto que vos nos enseñás dentro de tu profesión
has pasado digamos, por varios caminos. Comenzaste como periodista deportivo, si mal no recuerdo que me contaste. Exactamente. Conté un poquito esa experiencia, por qué elegiste el deporte, hablando, y cómo empezó a armarse tu carrera, porque la del locutor no es solo de aquel que presenta publicidades o está en la tele, sino que es mucho más amplio y hay muchas posibilidades que a veces se desconocen y que por ahí la gente no entiende bien de qué se trata ser locutor. ¿Se puede vivir de la voz? Sí, claro que sí. Sí, se puede, se puede. Y es tal cual lo que vos decís, Paola. El abanico de posibilidades que te brinda esta profesión es enorme. Desde grabar publicidades, trabajar en una radio, trabajar en un canal de televisión, conducir eventos, distintas clases de eventos, fiestas de fin de año, cócteles, lanzamientos de productos, volcado a un rubro musical que puede ser folclore, que puede ser rock, que puede ser música clásica. El abanico de posibilidades, como dije recién, es enorme. Y mis comienzos como periodista deportivo fueron porque en el ISER, un compañero mío de graduación, el querido Alberto Muney, que fue mi padrino artístico, él trabajaba en el equipo deportivo de un relator de fútbol llamado Gillo Arangio. En aquella época había dos importantes, diría, relatores de fútbol, el famoso José María Muñoz y Gillo Arangio. Y como yo había hecho algunas cosas intrascendentes, diría, de periodismo, le comenté que hacía periodismo, que me gustaba, y estaban buscando a alguien para el equipo de Gillo Arangio que cubriera, que hiciera los deportes raros para aquella época. Yo había jugado al rugby, conocí un poco de tenis, entonces me incorporaron al equipo, me tomaron una prueba, por supuesto, y me incorporaron al equipo para cubrir los deportes raros o los poco conocidos. Y comencé allí trabajando 3 veces por semana, los lunes, los miércoles y viernes en la tira que iba de 13 a 14, y después me incorporaron los fines de semana a las transmisiones para pasar el informe desde alguna cancha de rugby o cuando se jugaba, no sé, el abierto de tenis de Argentina, el campeonato de polo, el abierto de polo. Entonces empecé a cubrir esos deportes. Y después, bueno, me incorporaron a la parte de fútbol. Y simultáneamente, al conocer otros colegas, empecé a trabajar también al poquito tiempo en La Prensa y en La Razón. Escribía en los dos diarios. Y trabajé como periodista deportivo un rato largo después de que me recibí de locutor. Y afortunadamente tenía bastante trabajo como locutor, no me daban los tiempos y dejé el periodismo. Igual seguí siendo socio del Círculo de Periodistas Deportivos, hoy ya soy socio vitalicio, porque esto fue hace, hace muchos años. Igual lo que vos tenés, como debería pasar con muchos de la profesión de usted y de la nuestra también como conductores de televisión, es no perder la curiosidad, ¿no? Cada vez que te llega una oportunidad de hacer una nota en un lado, yo soy una curiosa total, me encanta porque pienso que nuestra profesión nos da la posibilidad de aprender lo que por ahí un libro tardás más tiempo en segundos y que a veces no nos damos cuenta de la experiencia adquirida, ¿no? De lo que pasa. Exactamente. Dijiste la palabra clave. Creo que esta profesión es para curiosos por naturaleza. Si no tenés esa intención de saber un poco más, de conocer, de averiguar, de escarbar un poquito, en el buen sentido, para saber, para conocer, inclusive para transmitir. Yo digo que nosotros, los comunicadores, somos un medio dentro de un medio de comunicación. Un medio de comunicación es la radio, un canal de televisión, las tecnologías nuevas, un podcast, lo que fuera, algún streaming. Entonces, ese medio de comunicación eh, te permite conocer cosas a través de alguien que está en el medio. Nosotros somos un medio para llevar una cosa, lo que estamos haciendo, una entrevista, presentar un programa, desarrollar una charla, lo que fuera, se lo estamos llevando a la gente que nos está escuchando o nos está viendo. Somos un medio dentro de un medio. Tal cual, tal cual. Y vos hacés o se te reconoce mucho porque tu voz es, como dije al comienzo, es parte de la leyenda de las publicidades acá en la Argentina. ¿Cómo llega para vos la posibilidad de ser la voz de tantas marcas importantes? Y que puedas además cambiar los tonos, porque dentro de tu voz grave se te reconoce, está tu identidad como el Tero Martínez Puente, pero a su vez me lo decís diferente.
Bueno, eso es un poco también lo que vos dijiste al principio, algo importante. Un buen locutor no es solo una buena voz. Un buen locutor es poder interpretar a un director creativo, a un director de un comercial, a un cliente, a un redactor, prestando atención a ver qué es lo que quiere, qué clase de locución quiere para su producto. Y dentro del rango de posibilidades de cada uno, uno escucha, presta atención y aplica y hace lo que necesita el cliente. Y mi primera publicidad fue un comercial a cámara. Recuerdo que estaba en tercer año del ISER y fueron a hacer un casting, ya la parte final del año, ya finalizando la carrera, fueron a hacer un casting de una productora porque necesitaban locutores, porque iban a mencionar el producto en comerciales que eran actings espontáneos. No tenía una letra, pero tenía que terminar de inventar el texto. Era un comercial para shampoo ballet. Shampoo, ese shampoo ballet, el eslogan era shampoo ballet para la caspa, con el doble juego de parar la caspa y que es para que lo use la gente que tiene caspa. Y entre todos los que eligieron, bueno, buscaban una mujer de unos 30 y monedas de años, un señor maduro y un joven. Y ahí aparecí yo y quedé para hacer ese comercial. Hice esa publicidad y a partir de ahí la gente de la productora más la gente de sonido me tomaron los datos y después me empezaron a llamar para hacer publicidades. Como yo había hecho esto que era un acting, que era más que el remate de la locución, era una cosa más actuada, me empezaron a llamar para hacer doblajes de películas comerciales. Para recordar a la gente, la ley dice que aquella persona que no es locutor o locutora no puede mencionar el producto, no puede mencionar la marca. Entonces, había actores que hacían publicidades. Doblé durante mucho tiempo a Adrián Guío en toda una campaña que había hecho durante años para Gillette. Doblé durante muchos años a Carlos Iglesias, que era el señor elegante de moñito que aparecía vendiendo televisores, y había que doblarlos porque ellos no podían mencionar la marca, entonces me llamaban a mí. Y después el mercado mismo me fue derivando para hacer remate de publicidades y bueno, dejé de hacer doblajes de actores y empecé a hacer remates de publicidades. Pero todo empezó justamente al quedar en aquel casting al finalizar el último año de la carrera de locutor. Bueno, una de las cosas que pasa cuando uno elige la profesión de lo que ama, yo siempre insisto en eso, ¿no? Elegí lo que amás porque hay posibilidades. De hecho, vos das fe que vivís de lo que amás, es ir descubriendo dentro de lo que amás la faceta en la cual más te sentís cómodo, ¿no? Entonces, cuando te empezás a sentir cómodo en esa faceta, solo viene la abundancia en todas estas propuestas, porque no paran de llamarte. No importa que hiciste la marca a uno u otro, te llaman a vos y saben que lo puedes hacer diferente. Entonces, yo creo que esto también es un mensaje bueno para dejarle a todos los chicos como el artista. Cantantes puede haber muchos, pero Lali en una, Tini es otra, es decir, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Hacer lo que uno quiere, lo que uno siente que está capacitado para eso, que siente que lo hace bien, que siente, aunque suene cursi, que siente que lo hace con amor, ponerle, lo puedes llamar ponerle onda, ponerle pilas, pero cuando uno hace las cosas con amor, que sale de adentro, del ser, sale del espíritu para hacer las cosas, el resultado tarde o temprano se da. Se da porque vos estás poniendo todo lo tuyo para hacerlo. Atrás de eso hay un montón de cosas también, capacitarse, aprender, hacer las cosas de forma prolija, pulirse. Y también hay cosas que están, que serían externas con respecto a lo que es la profesión en sí. Por ejemplo, volviendo a lo que decíamos al principio, que un buen locutor no es solo una buena voz, también está el llegar temprano a una grabación, poder interpretar a un director, poder eventualmente negociar un precio si sabes que en vez de un comercial vas a hacer 70 comerciales. Hay un montón de cosas que hacen a que uno pueda insertarse en el mercado de forma profesional, por llamarlo de una manera. Mira, me diste en el clavo algo que le sucede muchísimo a quienes trabajan con la voz, y una vez me dijo Antonio Carrizo, mira, nena, aunque sea poco, pero vos cobrá, porque pareciera que como vos simplemente, decido, a vos te sale bien, decís 2 palabras, ya está. No es así, ¿No? porque no cualquiera, aunque hoy ya tenemos la posibilidad de hablar por cualquier lado, pero nadie comunica de la misma manera. Es decir, tenés Claro. carisma, pero
¿no? Podés bajar. Totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Por eso yo digo, el negociar un valor, y el negociar un valor que no se confunda a veces la gente por empezar a trabajar hace cualquier cosa y se regala. Y el día de mañana, ese que se regaló o esa persona que se regaló para hacer algo, el primer trabajo se va a regalar, el segundo también, el tercero. Y cuando quiere cobrar lo que corresponde en el cuarto, le van a decir, no, si vos cobrás 2,50 pesos, ¿cómo pretendés cobrar lo otro? Lo que yo me refería a negociar es decir, bueno, lo que se suele hacer un paquete, es como que si vos vas a, supongo, una concesionaria de autos, y sos de una empresa, y le vas a comprar un auto, es un precio, y le compras 20 autos, seguramente el de la concesionaria alguna atención va a tener. Por eso digo a veces el saber negociar un precio en ese sentido. Cuando vos tenés un volumen enorme de trabajo, podés llegar a tener una atención con un cliente. Y Ricardo, contame, ¿alguna vez tuviste la posibilidad de presentar a algún artista de la música? Sí, 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 me tocó en una época cuando venían aquí artistas a hacer sus presentaciones. Recuerdo a Paloma San Basilio, Azúcar Moreno, eh, varios más. Rafael, de acuerdo, en una conferencia de prensa. Me tocó más también en ese tipo de cosas, o en shows chicos, shows privados. Paloma San Basilio, recuerdo, la tuve que presentar en una boîte, como se llamaba en aquella época, en un show privado en Recoleta, y a las Azúcar Moreno en la conferencia de prensa, a Rafael también en una conferencia de prensa y en un show privado. Sí, sí, me ha tocado, me ha tocado. No en grandes escenarios, pero sí en cosas así privadas y más chicas, sí, sí, sí lo he hecho. Bueno, yo vi, en alguna oportunidad te han presentado como que el Tero es como la voz de Dios. Y voy a tomar esto. ¿Por qué? Porque en la palabra está Dios, ¿no? Cuando uno reza al Padre Nuestro y dice, dame el pan de cada día, cuando uno aprende lo que significa, no es el pan de la comida, de lo material, sino que es la palabra que yo necesito este día para vivir. Y vos en esto recalcás mucho la importancia de la palabra, porque no es lo mismo leerlo de una manera y darle otro sentido o pensar de otra manera. Y yo creo que ahí está el secreto del locutor, del presentador, del que trabaja la palabra, cómo podemos herir a una persona, como también la podemos hacer feliz. Y me gustaría escuchar tu reflexión, porque es tal cual, es eso, ¿no? Coincido, sí, coincido plenamente con vos. Pensá que el ser humano es el único de los seres vivientes que para comunicarse utiliza la palabra. El único que tiene palabra para poder expresarse en cualquier idioma. Y a través de la palabra, como bien vos dijiste, podés construir algo o podés destruir algo. Y después, más allá del término en sí, la palabra en sí, el cómo la decís. Con lo cual, con respecto a lo que vos decías, y yendo un poco al plano de lo que es la publicidad, y lo que mencionabas antes de Antonio Carrizo también, cuando vos decís algo, lo decís de una manera que estás seguro, convencido, y aparte también cumpliendo con la requisitoria del director del comercial, de que esa palabra dicha de esa manera le va a llegar a la persona a la cual está dirigida de la manera en que querés que le llegue. Y hay un montón de formas de decir las palabras, un montón. Y más allá de la palabra en sí, está en uno, internamente, el cómo la dice. Uno trabaja con ciertos ejercicios de locución, de oratoria, de redacción, donde el texto es el mismo. Y no es el que cambia el texto cuando uno lo dice, sino el texto lo hace cambiar a uno. El texto busca en uno las distintas maneras de poder decirlo. El texto es el mismo. Y que un texto X vos lo puedas decir para que lo entiendan chicos de un jardín de infantes, por ejemplo, y el mismo texto para que sirva por la intención que le estás dando, para que sea un discurso ceremonioso en una cena de gala, o para que sea algo suelto y distendido como para que se entienda entre los amigos, eso depende de vos. Cómo vos internamente podés interpretar ese texto y podés hacerlo entender a tus distintos públicos a los cuales va dirigido.
Bueno, vamos a cerrar. Agradecerte en primer lugar porque has hecho docencia, que también esa es parte de tu misión en este mundo. Darle a todos tu experiencia, lo haces con los chicos que se preparan en esta profesión, como también lo haces a cualquiera que se te cruce y te pide un consejo y ahí estás para darlo. Lo hiciste conmigo también, te he escuchado hace poco que por fin te pude conocer personalmente, con gran admiración, como seguramente muchos de los que están viendo. Y me gustaría cerrar el programa con vos y que me presentes a tu estilo algún video, algún tema que te gustaría escuchar de algún artista, dedicar, para cerrar nuestro encuentro aquí en Modo Zoom. Uy, a ver, bueno, ante todo, muchísimas gracias. El placer de estar en tu programa es mío, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó hacer todo este recorrido sin previo aviso, que está Un muy poquito así. bueno. Está bueno. Está muy bueno. Es muy lindo porque salen respuestas espontáneas y salen de lo más profundo del ser y salen como hablaba antes, con mucho amor y con mucha espiritualidad. Bueno, a ver un tema. Dame una pista, a ver a quién, por ejemplo, y hacemos No, puedes pedir si te gusta el rock nacional, de Fito Páez, Los Redondos, puedes pedir, no sé, música de ahora, lo que le gusta a tus hijos, lo que quieras. Es decir, el CM está abierto a todo. Bueno, muy Reggaetón, bien. no sé, no te veo bailar reggaetón, pero puede ser. No, 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 a ver, ¿podría ser un tango también o me voy para cualquier lado? Lo que quieras. Bueno, a ver, señoras y señores, nos despedimos con la voz, con el único, el inimitable, Carlos Gardel y El día que me quieras.